vamos a hablar sobre la potencia nominal y la cargabilidad de un transformador. Un transformador en operación se calienta debido a las pérdidas generadas por las pérdidas en el núcleo y las pérdidas en los devanados o pérdidas bajo carga. Las pérdidas, recordemos que algunas de estas pérdidas son causadas por el fenómeno de histéresis y por las corrientes de Falcao o las corrientes parásitas, las corrientes de Eddy, corrientes de torbellino, las cuales dependen del voltaje de la red, de la frecuencia y de la inductancia a que están sometidos el circuito magnético del transformador. Esto ya hemos hablado de esto. Entonces vamos a hablar sobre la potencia nominal. La potencia nominal en VA, kVA o MVA queda fijada según indica las normas por aquella condición de carga tal que los devanados y el aceite no sobrepasen la temperatura máxima permitida y garantizada por el fabricante a tensión y frecuencia nominales. Bajo condiciones ambientales especificadas y para una vida útil de 20 años en operación continuada a plena carga. Cargabilidad. Si hablamos de cargabilidad, la podría definirse como el límite térmico dado en capacidad de corriente para el transformador, y esta está influenciada por criterios económicos y riesgos técnicos. Este aspecto ha sido previsto en normas internacionales como la IEC y la ANSI, considerando las formas de operación típicas que los usuarios hacen en el transformador. Estas formas de operación son la carga cíclica normal, la carga cíclica de emergencia y la carga máxima de emergencia de corta duración. Hablemos un poco sobre la carga cíclica normal. Se considera que la carga del transformador cumple con ciclos periódicos, típicamente se toman los ciclos diarios, y para ser normal, el envejecimiento acumulado en el periodo debe ser menor o igual al envejecimiento que tendrá el transformador operando su carga nominal con la temperatura ambiente especificada. Durante algunos intervalos de tiempo, el transformador puede operar por encima de su potencia nominal o de la temperatura ambiente especificada, con lo cual se podría tener un envejecimiento acelerado respecto a la carga nominal, pero en otros intervalos de tiempo el envejecimiento es retardado y dichos efectos se compensan. Aquí tenemos unos gráficos sobre la expectativa de vida normal y la carga planificada por encima de los valores de placa. Entonces, tenemos aquí las temperaturas para los cuales debería trabajar y aquí tenemos las horas al día. O sea, una trabaja continuamente. Entonces, si trabajamos por los valores, por encima de los valores de placa, tendríamos estas líneas, o sea, para estos valores de temperatura. Carga cíclica de emergencia. Se considera que algún otro elemento del sistema eléctrico se encuentra fuera de servicio y el transformador debe soportar por semanas o meses una carga cíclica mayor a la normal. Su ocurrencia se considera una emergencia poco común y en este periodo el transformador puede sufrir un envejecimiento acelerado neto en el ciclo de carga, pero no debería existir un riesgo de que falle por deterioro de la aislación eléctrica debido a sobretemperaturas. No está de más decir que
Una de las principales cosas por las que debemos preocuparnos es evitar este tipo de falla por el deterioro de aislación eléctrica. El aislamiento en la mayoría de los transformadores de potencia se compone tanto de aceite como de celulosa, papel, cartón presado. Este aislamiento se divide en estructuras principales y secundarias. El sistema de aislamiento principal incluye barreras, separadores, pinzas, mientras que el secundario consiste en aislamiento de los bobinados. Este aislamiento es muy importante porque cumple funciones, ya que como que sirve de elemento dieléctrico, almacenando carga eléctrica cuando el transformador está energizado y aislando los componentes del transformador a diferentes bobinados. También cumple una función mecánica de sostener los bobinados y contribuye a mejorar el estado térmico del transformador al crear conductos de refrigeración para el aceite. Entonces, si tenemos una falla de este tipo, por deterioro de esta aislación, pues prácticamente tendríamos una gran cantidad de pérdida en el transformador. Aquí cuando hablamos de carga cíclica de emergencia, aquí vemos cómo aumenta y cómo llega a estos valores de temperatura. Carga máxima de emergencia por corta duración. Esta situación puede ocurrir ante un evento que incrementa drásticamente la carga del equipo. Esto puede acarrear que la temperatura del punto más caliente alcance niveles riesgosos. Dependiendo del contenido de humedad, puede originar la formación de burbujas y podría disminuir sensiblemente la rigidez dieléctrica de la aislación. A futuro, si ocurre una sobretensión, el transformador podría fallar. Este tipo de condición se espera que ocurra rara vez y el nivel de carga debe disminuir en tiempos relativamente cortos, del orden de media hora. Se considera que permitir este riesgo en algunas ocasiones puede ser la mejor alternativa disponible para el operador del sistema eléctrico. Y aquí tenemos la carga máxima de poca duración. Vemos que debería durar al menos media hora. Aquí vemos que dura al menos media hora y luego empieza a disminuir el pico. Y aquí llega a una temperatura, casi en una temperatura máxima de 170. Aquí tenemos la cargabilidad según la norma IEC y vemos que la temperatura en el punto más caliente no llega a los 170 grados, llega a los 160 grados y la corriente máxima del periodo es 1.5 la corriente nominal. Y vemos que para la carga cíclica normal tenemos una corriente de 1.3 de la corriente nominal. En términos de corriente, la corriente máxima no varía mucho, de 1.3 a 1.5 no es mucho, pero vemos que para estos valores de corriente sí hay un gran salto de temperatura. 120 grados a 160 grados, la diferencia es muy notable. Entonces el punto más caliente no se puede medir directamente, es necesario tener algún procedimiento de cálculo para su determinación. Aquí tenemos los límites sugeridos de temperatura y carga. Y aquí tenemos una sugerencia de máxima temperatura límite para 4 tipos de carga. Los riesgos involucrados con la sobrecarga son los siguientes: la evolución del gas libre proveniente del aislamiento del bobinado y de los conductores terminales, conductores aislados, calentados por la carga y por la corriente de Foucault, corrientes que circulan entre y dentro de los alambres de los conductores aislados, puede hacer peligrar la integridad dieléctrica. La evolución del gas libre proveniente del aislamiento adyacente a las partes metálicas vinculadas por el flujo electromagnético producido por el bobinado o
corrientes inducidas puede también reducir la rigidez dieléctrica. La operación o una alta temperatura causará disminución en la resistencia mecánica, tanto del aislamiento del conductor como de la estructura. Estos efectos son más preocupantes durante los periodos de sobrecorriente transitoria, o sea, durante una falla, cuando los esfuerzos mecánicos alcanzan sus niveles más altos. También tenemos la expansión térmica de conductores, materiales aislantes o partes estructurales a altas temperaturas. Puede dar como resultado deformaciones permanentes que podrían contribuir a ocasionar fallas mecánicas o dieléctricas. La presión acumulada en los bushings son los transformadores de distribución, los que son una cuba y tienen como dos cuernos arriba que están en los postes. Esos dos cuernitos que se conectan hacia la línea que vemos en los postes, esos son los bushings. Entonces, la presión acumulada en los bushings para corrientes por encima del nivel especificado pueden dar como resultado el filtrado o goteo de empaquetaduras, pérdida de aceite y finalmente una falla dieléctrica. Esto personalmente yo lo he visto. He visto en transformadores de distribución que empiezan a gotear aceite y este aceite cae en la acera en plena vía pública. Cuando la temperatura de la parte superior del aceite excede los 105 grados, elevación de 65 por encima de los 40 grados de temperatura ambiente de acuerdo a la norma IEE, esta norma que vemos aquí, existe la posibilidad que la expansión del aceite sea mayor que la capacidad contenedora del tanque y pueda también dar como resultado una presión que ocasione que entre en operación el dispositivo de desahoga de presión expulsando al aceite. La pérdida de aceite puede igualmente crear problemas en el sistema de conservación del aceite o exponer partes eléctricas durante el enfriamiento. Con esto finalizo este video. Ya hemos hablado sobre la cargabilidad del transformador y algunos problemas que pueden estar presentes. Sin más nada que agregar, me despido y los invito a continuar en el próximo video.